Continuamos con la serie de prédicas basadas en el Evangelio de Juan. Dice en Juan 8, capítulo 8, versículos 2 y 11. Por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo se le acercó y él se sentó y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Y como ellos insistían en sus preguntas, él se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: y mujer, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Y ella dijo: nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Después de la fiesta del tabernáculo, o también llamada la de las enramadas, Jesús vuelve al templo y toda la gente del pueblo se acerca para escucharle. Esto está relatado entre los versículos 2 y 11. Versículos donde los fariseos junto con los escribas irrumpen presentando a una mujer adúltera con el propósito de hacer caer en una trampa a Jesús. Pero el desenlace es inesperado porque Jesús termina mostrando su sabiduría divina, su perdón real y su gracia completa. Cosas que a ti y a mí nos llevan a experimentar un resultado maravilloso para nuestras vidas. Para conocer ese resultado, te pido que prestes atención hasta el final de esta exposición de la palabra de nuestro Señor, de la Biblia. Por la forma en la que se inicia esta escena, acudiendo todo el pueblo para escuchar a Jesús, podemos darnos cuenta que toda la gente estaba impactada por él, por nuestro Señor, por lo que decía y por lo que hacía. No solo los que vivían en Jerusalén, también todos los que llegaron por la fiesta que se acababa de celebrar, la fiesta de las enramadas. Y estando delante de ellos, Jesús se sentó para enseñarles. E intervienen los fariseos metiéndose en medio, interrumpiendo las enseñanzas de Jesús. Estos mismos que en Juan 7:32 se unieron con los sacerdotes, enviando guardias para arrestar a Jesús. Pero los guardias, impresionados por la palabra de Jesús, no se atrevieron a arrestarle. Ellos regresaron con los fariseos y sacerdotes, diciéndoles que nunca antes alguien había hablado como este hombre, como Jesús. Esto dice en Juan 7:46. Al parecer los soldados pensaron que tal vez Jesús sí sea el Salvador prometido, prefiriendo no arrestarle. Ahora, estos fariseos se unen con los escribas. Estos se dedicaban a copiar, interpretar y enseñar la ley. Primero los fariseos se unen con los sacerdotes, quienes tenían autoridad sobre los guardias para mandar arrestar a Jesús. Ahora se unen a los escribas, que se supone son la autoridad para interpretar la ley de Dios. Ellos son los expertos en la ley de Dios, por lo que debían ser los indicados, según ellos, para hacer caer en una trampa a Jesús en cuanto a interpretar y aplicar la ley, y así poder arrestarle por fin. Los fariseos no lo lograron.
Con los sacerdotes no lo lograron. Ahora intentan hacer esto, arrestar a Jesús por medio o junto con los escribas. Ellos irrumpen mientras Jesús enseñaban a toda la gente, interrumpiendo la enseñanza de Jesús, trayendo a una mujer y le dicen: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó, la ley de Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Qué terrible situación para esta mujer, a la que hacen público su vergonzoso pecado. Y lo hacen con toda la gente del pueblo. Ponte en el lugar de esta mujer, en medio de toda esa gente, siendo acusado o acusada de aquello malo que hiciste. Como si estuvieras en un reality show, pero con la diferencia que allí se definiría tu muerte. La conclusión, por la forma del trato, es a que a estos fariseos y escribas no les importa esta mujer. Estos fariseos y escribas no tienen ninguna compasión ni misericordia por esta mujer, que ya antes de ser llevada delante de todo el pueblo, pasó por una gran vergüenza al ser descubierta mientras cometía su acto de adulterio. ¿Quiénes la descubrieron? ¿A dónde fue llevada inmediatamente después? ¿Cómo fue tratada? El texto bíblico no nos dice al respecto, pero al ver cómo es que proceden estos fariseos y escribas, ya podemos tener una idea de que esta mujer la pasaba terrible. Y estos se acercan a Jesús diciendo que la ley de Moisés ordena, apedrear a mujeres como esta. Pero la ley no dice eso. Será útil conocer algunos aspectos que están alrededor de este suceso que nos ayudarán a entenderlo. Vamos a ver un poco el contexto. Y en primer lugar, tenemos el antecedente en el que Jesús denuncia públicamente que le quieren matar. Y le quieren matar por sanar a un enfermo en día de reposo. Jesús era un varón lleno de compasión, que actuaba en amor por aquel que sufría. Cuando estuvo con nosotros, los fariseos debieron suponer que esa misma compasión llevaría a que Jesús contradiga la ley de Dios al decir que no apedreen a esta mujer. Porque en el versículo 6 dice que ellos, los fariseos, quienes trajeron a estos expertos en la ley, a los escribas, decían esto para ponerle una trampa a Jesús. Ese era el propósito real. El segundo antecedente es el de las leyes, en la que se basan para afirmar que la mujer debía ser apedreada. Pero lo que esta ley dice es que el hombre, junto con la mujer, que cometen el adulterio, ambos, debían ser apedreados. Dice en Levítico 20, el versículo 10. El que comete adulterio con la mujer de su prójimo será condenado a muerte junto con la adúltera. También dice en Deuteronomio 22, 22. Si alguien es sorprendido acostándose con una mujer casada, tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte. Así quitarás el mal de Israel. Es gracias a Jesucristo que no estamos bajo estas leyes. Pero en aquel momento en el que ocurría todo esto, Israel estaba bajo estas leyes. Y es cierto que estas leyes ordenan apedrear a quienes son descubiertos cometiendo el adulterio. Estas leyes asumen que el varón es el primer responsable. En Levítico es claro esto, donde se afirma que es el hombre al que se le debe llevar a sufrir el castigo y junto a él, a la mujer con quien lo cometió, con quien cometió el adulterio. Pero los fariseos y escribas no trajeron al hombre junto con la mujer, trajeron solo a la mujer. ¿Y dónde está el hombre que hizo esto? ¿Por qué no trajeron a la persona con quien la encontraron cometiendo adulterio? Porque si la encontraron en el acto, entonces ellos saben quién es ese varón.
¿O están mintiendo acaso? ¿Es verdad todo lo que dicen estos fariseos y escribas? Estos fariseos y escribas no buscaban justicia, ni obediencia a la palabra de Dios. Lo único que buscaban era usar la ley de Dios, para algo malo, para algo terrible, para tentar a Jesús y hacerle pisar el palito de tal manera que tengan de qué acusarle delante de todo el pueblo y ahora sí, tener la justificación para arrestarle y luego matarle. Con esta trampa querían borrar de la memoria de los soldados y de todo el pueblo el impacto de las palabras maravillosas de nuestro Señor Jesús. Para completar la trampa, los fariseos y escribas le dijeron a Jesús: ¿y tú qué dices? Como prometiendo a Jesús para que hable delante de toda la gente, e insistían: ¿y tú qué dices? ¿Qué dices, Jesús? Para los fariseos y escribas, este momento debió sentirse para ellos como un gol, ¿no? Ahora sí, va a caer. Lo primero que el Señor hizo es escribir en el suelo. Y yo me pregunto, ¿qué habría escrito? Tal vez Levítico 20:10 o Deuteronomio 22:22 que acabamos de leer, donde están anunciadas las leyes del adulterio. O tal vez Deuteronomio 17:7, donde dice: los primeros en levantar la mano al condenado a muerte serán los testigos. Después de ellos levantará la mano todo el pueblo. Así acabarás con el mal que haya en tu medio. Luego de estar escribiendo en el suelo, no sabemos qué escribió. Jesús dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Los fariseos y escribas estaban actuando como los testigos acusadores. Y Jesús les dice: aquel que está sin pecado, arroje la primera piedra. Debería ser el testigo. Un falso testigo o un testigo que solo acusa a la mujer, pero no al varón, no puede estar sin pecado. Y algo aún más grave que esto es el hecho de que querían arrestarle a Jesús para luego asesinarle. Estos se estaban presentando escandalizados por el adulterio de una mujer, pero no eran dignos de ejecutar la ley porque también eran transgresores y en una forma mucho más grave que esta mujer. Tenían el plan de cometer el pecado de homicidio y lo estaban preparando. O sea, no fue solamente algo recurrente. Con su respuesta, Jesús no solo evitó pisar el palito, caer en la trampa, también actuó con misericordia y con justicia. Gran sabiduría que supera a la de Salomón. Este es nuestro Salvador y Rey, Jesucristo. Lo que Jesús dijo era una espada que traspasaba el ser de estos acusadores, llegando a sus conciencias para hacerles reconocer que eran pecadores malvados. Y a la vez, lo que Jesús dijo tenía su sustento en la ley santa de Dios. Es así como estos fariseos y escribas se vieron derrotados y humillados, y uno a uno se retiraron del lugar. Ahora, la escena cambia totalmente. Están Jesús, la mujer adúltera y todo el pueblo observando lo que pasaría. Probablemente estén muy atentos esperando a ver qué el Señor hace, qué es lo que el Señor hace. Es una mujer que transgredió la ley santa de Dios. La transgresión de la ley del Señor trae resultados terribles como el vacío, amargura y dolor por estar en esta condición. La vergüenza por lo que se hizo, aunque nadie lo sepa, hay vergüenza. No, uno siente vergüenza y las consecuencias de lo que se hace, en el caso, por ejemplo, de esta mujer, podrían ser el desprecio del esposo, el desprecio de los hijos, los familiares, los vecinos y amistades. Cada uno de nosotros conocemos las consecuencias dolorosas del pecado. Y si somos conscientes de nuestros pecados, deberíamos reconocer que nuestra condición es como la de esta mujer y que como ella necesitamos del perdón y restauración de Jesús. Que Jesús, el Rey y Salvador, sabio y justo, nos da.
Jesús pregunta por los fariseos y escribas a la mujer. Él le pregunta, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Para la mujer era evidente que los fariseos y escribas se fueron. Por lo tanto, las palabras de Jesús tienen el propósito de que la mujer y todo el pueblo también que estaba viendo y escuchando lo que decía Jesús, y también nosotros que leemos este relato, reconozcamos la meta de este evento relatado, y es el perdón y gracia que da Jesús. Con la pregunta que hace, Jesús está asegurándose de resaltar la verdad maravillosa de su perdón y su gracia. Y en Jesús hay perdón, un verdadero perdón, restaurador. Jesús no te da un perdón solo de palabras, como nosotros lo damos. El perdón de Jesús es concreto, es real y marca un gran cambio para nuestras vidas. Así como vimos que sucedía con esta mujer, la ley santa de Dios exige nuestra muerte por nuestros pecados. La Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Esta muerte a la que se refiere no es un suceso solamente, es un estado de completa separación de Dios, y merecemos esta separación porque cada pecado de nuestras vidas es un acto de rebelión en contra de Dios. Y Jesús, en su gracia, se entregó para morir en la cruz, y así, en el momento en el que una persona reconoce a Jesús como su Rey y Salvador, ésta recibe este perdón, el que da Jesús por haberse puesto para morir en lugar de esta persona. El perdón de Jesús significa eso, que Jesús nos reemplaza recibiendo Él el castigo de la muerte. Es así que Jesús le pregunta a la mujer, ¿ya nadie te condena? Y la mujer le responde, nadie, Señor. Jesús dice también lo mismo de nosotros, que creemos en Jesús como nuestro Rey y nuestro Salvador. Dice en Romanos 8, 33 y 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Esta es una maravillosa verdad. El perdón real y total que da Cristo, quien se presentó como sustituto para recibir la condenación. Esta verdad es central en el mensaje del Evangelio, en el mensaje maravilloso de Dios para las personas. Este relato termina con Jesús diciéndole, vete y no peques más. En esta historia, esta palabra, vete, tiene un valor simbólico positivo muy importante. Vete de este lugar en el que fuiste avergonzada. Vete de este lugar en el que fuiste tratada solo como un medio para hacer algo malo. Vete de este lugar en el que fuiste pisoteada. Vete de este lugar en el que te trajeron para matarte. Es más, vete de este lugar al que ingresaste ya muerta y sin esperanza. Porque yo, Cristo, he cambiado esa realidad en mi perdón. Ahora sales restaurada y perdonada, con esperanza y con una nueva vida. Y por eso ya no peques más. Eres una nueva mujer. Ya no vivas como la mujer que entró a este lugar. Todos nosotros somos como esta persona, como esta mujer, muertos en vida, avergonzados y aplastados. Y muchos no nos damos cuenta, pero ese vacío, ese sinsabor, ese vivir sin sentido del que nos damos cuenta, son pequeños avisos, pequeños síntomas de una verdad que la Biblia nos revela. Y es que la ley de Dios nos reclama por nuestra vida de rebeldía en contra de Él, en contra de Dios, sentenciándonos a recibir nuestro merecido, la muerte eterna.
Pero a la vez la Biblia nos dice que Cristo nos ofrece el perdón para que nos vayamos, para que salgamos dejando esa vida de muerte para iniciar una nueva vida en Él, en la que Él, Jesús, nos capacita, dándonos ese perdón completo que restaura nuestras vidas y nos capacita para vivir diferente, para seguir el estilo de vida que Dios quiere, vivir a su manera. Te pido que tomes la decisión de seguir a Jesús como el Rey de tu vida y que recibas su salvación. Que nuestro Señor te bendiga.